Olá, querido irmão, querida irmã. Hola, Chegamos a mais querido uma hermano, semana querida do nosso hermana. alimento diário. Llegamos a una semana más de nuestro alimento diario, una oportunidad de nosotros rumear lo que el Señor nos ha hablado. En esta semana tiene como título Piedras vivas para la edificación. Nosotros estamos dentro de las epístolas de Pedro y este mensaje es el mensaje que habla del capítulo 2 de la primera epístola de Pedro. En este mensaje nosotros vemos que el deseo de Dios es edificar una casa espiritual para Él, para que Él pueda habitar con nosotros. Y esta casa tiene como piedra fundamental nuestro Señor Jesús. Ya en el día lunes nosotros vemos que esta edificación, este deseo del Señor tiene todo que ver con el reino, tiene todo que ver con el propósito original del Señor, crear al hombre, que es reinar en vida. Solo que nosotros conocemos esta historia que Satanás usurpó esta tierra cuando el pecado entró en el hombre, y dentro de este arreglo de hoy, todas estas naciones que nosotros vemos en la tierra, ellas tienen la influencia de Satanás. Pero Dios, en su plan, en su maravilla, Él envió a su Hijo y Él sembró una semilla incorruptible del reino en nuestro corazón. Nosotros vemos que esta es la manera que Dios rescata, trae su reino a la tierra por medio de esta semilla que Él plantó en cada uno de nosotros. Por eso que yo quería leer primeramente, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, que dice así: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, hermanos, esta semilla que el Señor sembró en nuestro corazón por la palabra es el camino para que Dios edifique esta casa y para que Dios traiga su reino a esta tierra. Y esta semilla que nosotros vemos también en la parábola del sembrador en Mateo 13, nosotros sabemos que esta semilla es la palabra del reino. Este es un aspecto muy importante para que nosotros veamos. Es la palabra del reino. Por eso que el evangelio que nosotros predicamos hoy, el evangelio que el Señor nos encargó en Mateos y en los evangelios, es el evangelio del reino. Quería leer Lucas capítulo 8, versículo 1, que muestra que el Señor Jesús predicaba este evangelio. Lucas 8:1 dice así: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Entonces, hermanos, nosotros sabemos claro que existe el primer aspecto del evangelio, que es el evangelio de la gracia, que nos salva, nos justifica, nos da una nueva vida con Dios, pero el Señor desea que no paremos ahí en la experiencia con Él, sino que nosotros hoy predicamos y vivimos el evangelio del reino. Esta vida necesita crecer y es por medio del evangelio del reino que Él va a traer su gobierno a esta tierra. Y este evangelio que hace con que esta semilla que fue plantada en nosotros, en nuestro espíritu, ella crezca, ella engendre frutos, ella alcance también nuestra alma, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestra emoción, haga completamente uno con Él. Hermanos, qué maravilla. Dios es este agricultor, este labrador que planta esta semilla en nuestros corazones. Solo que esta semilla necesita ser regada, esta tierra necesita ser trabajada para engendre frutos y alcance todo nuestro ser. Y este es el plan maravilloso de Dios, plantando esta semilla en cada uno de los corazones a partir de la iglesia y expandiéndose. Es así que Él va a traer su reino. Un reino orgánico, es un reino en vida, que viene por medio de esta semilla que fue plantada en nosotros. ¡Oh, Señor Jesús, qué maravilla! Y en el día martes nosotros vemos que tiene como título la fe para ser salvo, el poder de Dios. Habla mucho sobre la importancia de nosotros regar esta tierra. Nosotros que recibimos esta palabra de una manera que nosotros podamos experimentar este poder de Dios. Y esto tiene todo que ver con la fe. Él planta la semilla por medio de la palabra, pero la manera de nosotros recibir, de nosotros hacer que esta semilla germine, es por medio de la fe. El versículo muy lindo que yo quería leer con ustedes es
Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Perdón, capítulo 2, versículo 13. Dice así: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, o sea, la semilla que fue plantada, la semilla que fue introducida allí, que es la palabra, nosotros oímos la palabra, pero aquí dice que al recibiste la palabra como palabra de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, hermanos, la palabra, ella es hablada, la semilla es plantada, pero la manera de nosotros recibir esta palabra es nosotros creer, creyendo que esta palabra es de Dios. Oh, Señor Jesús. Y también Efesios, capítulo 1, versículo 19, habla un poco de este problema. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Entonces, hermanos, es por medio de la fe en la palabra, recibiendo esta palabra como de Dios, que esta semilla que fue plantada en nosotros puede engendrar frutos y este reino es establecido en nuestras vidas. Y aquí un versículo muy precioso. Es Hebreos 4, del 1 al 2. Voy a leerles a ustedes. Temamos, pues, que no sea permaneciendo aún la promesa entrar en el reposo alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos. Este es el hecho de plantar la semilla, hablar la palabra, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, hermanos, si nosotros no creemos, si nosotros no tenemos fe, esta palabra que nosotros oímos no va a tener efecto en nosotros. Oh, Señor Jesús, hermanos, el Señor nos ha hablado de una manera muy intensa. Nosotros tenemos live, tenemos palabra profética, tenemos inmersión, tenemos este alimento diario, pero si nosotros no tenemos fe, nosotros no creemos que esta palabra viene de Dios, nosotros no nos apegamos fielmente a esta palabra, no va a operar, no va a servir en su propósito. Entonces, hermanos, que nosotros aprendamos esta lección. Oh, Señor Jesús. Ahí sí nosotros entramos en 1 Pedro 2. Este es el texto base de este mensaje. 1 Pedro 2, a partir del versículo 1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y de todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, hermanos, para que esta semilla engendre fruto, esta semilla que fue recibida con fe en nuestro corazón, nosotros necesitamos preparar esta tierra y alimentar esta semilla para que ella crezca y engendre frutos. Y la manera que Él nos habla aquí es que nosotros debemos despojarnos de toda maldad, engaño, hipocresía, envidias y todas distracciones. Esta palabra maldad, que en el original, ella quiere decir malicia, todo lo que es malo, y engaño, astucia, hipocresía, a que habla aquí también. Es fingir, es simular, es como una presentación teatral. Hermanos, esto es la descripción de una vida sin realidad, que solo tiene apariencia, pero no tiene realidad. Y es por esto que aquí en este texto, en el capítulo 1, versículos 15 al 16, habla de la santidad, que tiene todo que ver con estos versículos. Para que nosotros preparar esta tierra en nuestro corazón, es muy importante tener esta santidad. ¿Y cómo viene esta santidad? Aquí tenemos un secreto muy importante. Versículo 15 dice así: sino que, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, necesitamos tener un vivir santo. ¿Pero cómo? Versículo 16 dice: porque está escrito, sé santo porque yo soy santo. El gran secreto está en el versículo 22 que dice: habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad.
Esta santidad, hermanos, este proceder santo, este despojarnos de toda maldad, de todo engaño, hipocresía, Él no viene de una regla de conducta a una lista de principios que yo necesito seguir, que no tengo que seguir. Esto es esfuerzo de la carne. Pero el versículo 22 vimos recién, la purificación de nuestra alma, ella viene por nuestra obediencia a la verdad. Hermanos, vuelvo a este punto. Tiene todo que ver con nuestro recibir, con la palabra que el Señor nos ha hablado. El Señor nos habla y de muchas maneras. El instituto está dándonos palabra, inmersión, alimento diario, pero es por nuestra obediencia a esta verdad que nosotros vamos a tener santidad. Es practicando la palabra, es presentándonos a servir, es haciendo el ven y ve, casa de adolescentes, colportaje, predicando el evangelio del reino, es obedeciendo aquello que el Señor nos ha hablado y teniendo experiencia con esta palabra, que nosotros verdaderamente seremos santos, como Él es santo. Amén. Oh Señor Jesús. Y siguiendo, en el día miércoles, habla sobre la genuina leche espiritual. Porque esta semilla del mal que fue plantada en nosotros, infelizmente, en el momento que el hombre cayó, que el pecado entró en el hombre, esta semilla engendra todo tipo de maldad y todo lo que es envidia, dolo, hipocresía, como habla en el versículo 1. El alimento diario cita la experiencia de Abel y Caín, que Caín tuvo envidia de Abel, de su ofrenda. Esto está en Génesis 4. Y esto, hermanos, esta es mi y su experiencia. Yo quiero leer en Efesios, capítulo 4, versículos 17 y 18. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, hermanos, esta experiencia de andar en esta maldad, en el engaño y con la vanidad de nuestros pensamientos, era nuestra experiencia también. Nosotros teníamos esta vida, pero nosotros fuimos rescatados. Entonces, no vamos más a caer en esta experiencia de andar en la vanidad de nuestros pensamientos, ajenos a la vida de Dios. Hermanos, el Señor nos está hablándonos sobre su reino, sobre esta semilla maravillosa que fue plantada en nuestro corazón y tiene que crecer. Entonces vamos a dejar atrás esta vanidad, porque el Señor nos rescató de una vida sin sentido. Hermanos, no necesitamos vivir preocupados, enfocados solo en nuestro bienestar, en nuestros objetivos, nuestros sueños materiales de esta tierra. No, hermanos, el Señor nos llamó para su reino. El Señor nos llamó para algo muy superior. Oh Señor Jesús, que nosotros vamos a ver aún un poco más adelante. Entonces, volviendo a Primera de Pedro, habla justamente de este rescate. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice así: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces el Señor nos rescató de esta vida sin sentido por su preciosa sangre. Y ahora, capítulo 2, versículo 2, ¿qué tenemos que hacer ahora? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcáis para salvación. Entonces, hermanos, nuestra actitud hoy, ahora que fuimos rescatados, es desear ardientemente esta palabra que el Señor nos ha hablado, esta palabra que ella es una genuina leche espiritual, no adulterada. Nosotros vimos la palabra genuina en griego, quiere decir adolos, que quiere decir sin dolos. Todo lo que esta maldad que vimos en el versículo 1, que viene de esta semilla del mal, la palabra que nosotros hemos recibido, ella es una genuina leche, una leche sin dolo, sin maldad. Ella es pura.
Por eso, hermanos, si nosotros deseamos, ella ardentemente buscamos, tenemos diligencia en la inmersión y más experiencia con esta palabra, ¿qué va a suceder? Nos será dado crecimiento para salvación. Entonces, hermanos, este es el camino para que nosotros tengamos esta experiencia de crecimiento, esta semilla pueda crecer y engendrar frutos en nuestros corazones. Amén. Y ahí que sucede, el versículo 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ahí está entonces, hermanos, la llave. La experiencia que nosotros tenemos en la palabra es de probar la bondad del Señor. Si nuestra actitud no es con la palabra, sea solo con oír y entender y solamente estudiarla, nosotros no vamos a tener esta experiencia. Lo que el Señor desea que nosotros experimentemos, que el Señor es bondadoso. Cuando nosotros oímos la palabra, esta semilla entra en nuestro corazón, nosotros regamos por la diligencia, deseando ardientemente, creyendo con fe, y nosotros practicamos esta palabra. Nosotros tenemos una experiencia con el Señor, que Él es bondadoso. Y esta experiencia que nosotros ganamos, nadie quita de nosotros. Es un fruto de esta semilla que crece en nuestro corazón, que gana más nuestro ser. Amén. Oh Señor Jesús. Y continuando, versículo 4 y 5 dice así: acercándonos a Él, piedras vivas, desechadas ciertamente por los hombres, mas para con Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, hermanos, esta habitación de Dios, este edificio que Dios está construyendo, nosotros hacemos parte de él. Nosotros somos las piedras de esta edificación. Otro versículo que quería leer con ustedes es 1 Corintios 3, versículo 9. Dice así: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificios de Dios. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que tener esta experiencia maravillosa de crecimiento con el Señor. Nosotros somos, por un lado, labranza de Dios y por otro lado, edificio de Dios. Este aspecto de la labranza habla de esta semilla de vida, de esta plantación. Esta semilla fue plantada en nuestro corazón, pero por otro lado, nosotros somos pámpanos de esta vid verdadera que es el Señor Jesús. Tiene este aspecto de la labranza, pero el edificio es que nosotros somos estas piedras vivas para edificación del Señor. Aleluya. Y otro punto muy rico de este día es que el material para esta edificación que somos nosotros mismos no es barro, sino que es piedra. Nosotros teníamos la naturaleza de barro, que nosotros nacimos del barro, pero el Señor transformó esta naturaleza y hoy nosotros somos piedras vivas, que Dios no construye con ladrillos de barro hecho por manos humanas, sino con piedras vivas que el mismo Señor Jesús trabaja. Y este material que Dios usa para edificar su casa. 1 Corintios 3, 10 dice así: conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. El propio Señor Jesús es este fundamento y nosotros somos esta piedra para la edificación de su casa. Alabado sea el Señor. El día viernes, Cristo es la piedra fundamental y la piedra angular. Efesios 4, versículos 15 y 16. Voy a leer rápidamente. Efesios 4, versículo 15 dice así: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, nuestro crecimiento, hermanos, toda esta edificación, ella tiene una sola fuente, que es el mismo Señor Jesús, que es Cristo. Y el versículo 16 dice así: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, hermanos, esta edificación tiene como fundamento el Señor Jesús. Todo parte de Él y a partir de Él
esta experiencia de la iglesia, poco a poco, nosotros vamos edificando este edificio en amor. Amén. Y volviendo a 2 de Pedro 1:4. 2:4 dice así: acercándoos pues a él, piedras vivas, mas para con Dios elegida y preciosa. Aquí habla un punto muy importante. Esta piedra angular fundamental, que es el mismo Señor Jesús, Él vino a esta tierra, pero esta piedra fue rechazada por los hombres. Es lo que habla en Juan capítulo 1, versículo 10. Es muchos versículos que estamos leyendo, pero muchos versículos muy, muy preciosos. Existen 8 citados en el alimento diario. Vale la pena entrar y sumergirse, que el Señor hable con nosotros. Juan 1:10 dice así: en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, hermanos, el Señor vino a hacer su obra, vino a lanzar ese fundamento para iniciar, para edificar su iglesia, pero los suyos no lo recibieron. Los judíos lo rechazaron, muchos lo rechazaron, lo arrestaron y mataron, Señor Jesús, pero nosotros no. Nosotros lo recibimos, amén. Nosotros recibimos al Señor Jesús y hoy nosotros somos estas piedras vivas, esta edificación. ¿Y cómo nosotros lo recibimos? Yo hablé, pero quería leer con ustedes también. Romanos 9, 21. Dice: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Nosotros somos vasos en las manos del alfarero. Nosotros nacemos como vasos de barro, como dice 2 Corintios 4:7. No voy a leer que dice que tenemos este tesoro dentro del vaso de barro, pero el Señor cambió nuestra naturaleza y hoy nosotros somos piedras. Mateos, no voy a leer por causa del tiempo, Mateos 16:18 dice que el Señor le dice a Pedro: tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces Pedro, la palabra Pedro significa piedra, que el Señor es esta roca, hizo Cristo del Hijo del Dios viviente que Pedro recibió, y sobre esta roca el Señor edificó la iglesia. Él lanzó el fundamento, hizo de Pedro una piedra, y hoy nosotros también somos piedras en esta edificación. Éramos barro y hoy somos piedras vivas en la edificación de la casa de Dios. Aleluya. Oh Señor Jesús. Volviendo a Efesios capítulo 2, 19 al 22, habla que esta casa es espiritual. Oh Señor Jesús. Efesios 2, 19 dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien concertado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, esta habitación que Dios está haciendo, ella es espiritual, y el Señor Jesús, Él es la piedra angular y la piedra fundamental. En la edificación, la piedra angular es un punto de referencia. Él es el punto de referencia. Él es aquel que hace las cosas convergir, y a partir de Él, toda la construcción, ella es hecha por medio de algo fundamental que es de cero y que soporta toda la carga del edificio. Oh Señor Jesús, alabado sea el Señor. Ya entrando entonces en el día sábado, nosotros vemos que la habitación de Dios, ella es espiritual. Todo lo que el Señor está haciendo, hermanos, nosotros no estamos hablando de la edificación de un edificio físico. No es un local de reuniones, no es una casa, no es un templo, no es nada de esto. Es la habitación de Dios, es en el Espíritu. Toda la obra de Dios que nosotros vimos, como esta planta, este plantar de las semillas en nuestros corazones, es algo orgánico, es algo de vida, es algo espiritual, no es nada físico. Por ejemplo,
En el alimento diario cita, la casa adolescente es una herramienta maravillosa que el Señor nos dio para ganar a más personas, para hacer que esta vida crezca en esta generación, en esta gota del rocío que surgieron para guerrear por el Señor y para reavivar a la iglesia que está revolucionando todo nuestro vivir de la iglesia. Casa de adolescente no es una casa física, no se trata de una casa con cuartas, baños, etcétera. No, es una esfera, es un vivir. Todo lo que nosotros vivimos en la vida de la iglesia es espiritual. No se trata de ningún énfasis en habitación física. Oh Señor Jesús. Y la casa de Dios, esta casa espiritual, es un real sacerdocio, es donde nosotros servimos al Señor, donde nosotros hacemos la voluntad del Señor se concrete. El Señor nos habla su voluntad a través de su palabra, nosotros creemos, inmergimos y practicamos, y así nosotros ejecutamos su voluntad. Somos sacerdotes que lo servimos en esta casa. Quería leer Apocalipsis 5. Apocalipsis 5, versículos 9 y 10. Dice, cantaba un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos redimiste para Dios de todo linaje, lenguas y pueblo y nación. Nosotros somos comprados para el Señor y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Entonces nosotros en esta obra de edificación, nosotros somos los sacerdotes del Señor, aquellos que le sirven a Él y atienden sus deseos. Y también Apocalipsis, ya finalizando también, Apocalipsis 21, nosotros vemos esta edificación. 21 dice, vi un nuevo cielo y nueva tierra al final de todo, porque el primer cielo y la tierra pasaron y el mar ya no existe más. Yo vi la santa ciudad Nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Versículo 3. Y una voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Hermanos, esta habitación que nosotros estamos construyendo hoy en la iglesia y que el Señor va a consumar en su reino y en la Nueva Jerusalén, es este tabernáculo de Dios con los hombres. No es un edificio, no es un templo, sino que es el tabernáculo. Es algo espiritual que nosotros vamos a probar ya en la eternidad, allá en la eternidad, y va más allá. Este tabernáculo de Dios con los hombres, Dios mismo estará con ellos como su Dios. Nosotros sabemos que tenemos la versión Biblia de Jerusalén que habla de este versículo, que este Dios mismo estará con ellos. Es Dios con ellos. Es una sola palabra. Dios con ellos. Una unión orgánica maravillosa de Dios con el hombre, siendo uno solo que habitará por toda la eternidad. Entonces, hermanos, esta habitación que nosotros tendremos con Dios es el mismo Dios. Nosotros, yo y usted, que fuimos salvos, que esta semilla entró en nuestro corazón, nosotros habitaremos del propio Dios. Hermanos, qué maravilloso, qué rico que es esta obra de edificación, esta obra de salvación que el Señor operó en nosotros y que nosotros vamos a consumar en la Nueva Jerusalén, el Dios con ellos, habitando junto por la eternidad. Oh Señor Jesús. Y solo para finalizar, en el domingo, volviendo a Primera de Pedro, vamos a la lectura del capítulo 2, versículo 6 dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida y preciosa, y el que cree en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Versículo 8, y piedra de tropieza y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces, hermano, esta piedra fue rechazada, el hombre no recibió al Señor Jesús, pero nosotros lo recibimos, nosotros acatamos su palabra, nosotros obedecemos y practicamos aquello que Él habla, de esta manera que este edificio será edificado. Amén.
Y finalizando, versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogidos. Nosotros no somos los que rechazamos, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Oh Señor Jesús, hermanos, nosotros no merecíamos hacer parte de esta edificación, nosotros éramos enemigos de Dios, ajenos a las promesas de Dios, pero el Señor nos salvó, Él vino hasta nosotros, plantó esta semilla en nuestro corazón, nos colocó en la iglesia, nos ha hablado su palabra, palabra y palabra, y nosotros recibimos con fe, emergimos, practicamos, y nosotros estamos consumando esta obra de edificación y vamos a habitar con nuestro Señor por toda la eternidad. Amén. ¿Vale o no vale la pena vivir esta vida? ¿Vale o no vale la pena sumergirnos, trabajar en esta obra de edificación que nosotros vamos a traer al Señor de regreso? Nosotros vamos a traer el reino de Dios a esta tierra y nosotros vamos a reinar con Él los 1000 años y vamos a vivir por toda la eternidad en la Nueva Jerusalén, el Dios con ellos, Dios y el hombre juntos en unidad por toda la eternidad. Amén. Jesús es el Señor.